Necesitamos, ¿por qué? Porque la atención en salud no solo se refiere a la atención de enfermos, es integral en 4 dimensiones, y es bueno que ustedes tengan claro. Uno es atención de enfermedades, obviamente, otro es prevención de enfermedades, otro es rehabilitación, otro es promoción de la salud. Entonces son 4 componentes a los que se refiere eso. Y esto hay que saberlo interpretar. Son combinados, ¿no es cierto? Y lo planteo por una razón. Porque el modelo de sistema de salud que tenemos es un modelo que no hace énfasis real en los 4, sino que se centra sobre todo en una mala atención de las enfermedades. ¿De acuerdo? Y tiene una razón, esa lógica mercantil del tema. El segundo, ¿cuál es? Prevención de las enfermedades. Sí, atención, rehabilitación, promoción y prevención. Prevención, rehabilitación y promoción de la salud. Atención de enfermos cuando ya el daño está causado en nuestro organismo. Prevención de enfermedades cuando tratamos de anticiparnos con vacunas o diagnósticos y tratamientos tempranos. Rehabilitación es recuperar el funcionamiento adecuado del cuerpo, de nuestras funciones, ¿no es cierto? Cuando hemos padecido un daño como una enfermedad o un accidente, cosas así. Pero la promoción de la salud tiene que ver con el bienestar y calidad de vida de nosotros. No es un tema de vacunas simplemente, ¿no es cierto? Y diagnósticos y tratamientos tempranos del daño ya causado, sino es más genérico. Tiene que ver con las condiciones de vida en el trabajo, en los hábitats, etcétera, de las personas. Bien, pero el derecho a la salud no es solo atención médica. El derecho a la salud es un derecho interdependiente de otros derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento básico, sea alcantarillado, etc., el derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, digna. Claro, digna es el punto ahí. El derecho al trabajo, al empleo, ¿no es cierto? El derecho a tener ingresos adecuados. El derecho a un ambiente sano. El derecho a la educación, etcétera. Son todos derechos que son interdependientes del derecho a la atención en salud. Lo cual quiere decir que esto es coherente con el enfoque que vimos de determinantes sociales de la salud, determinación social, porque estos factores, en todo caso, son los que más inciden en el estado de salud de una población, ¿no es cierto? Estos que están acá. Pero uno no puede interpretar este derecho a la atención en salud solo como un tema médico de la atención cuando uno en estas dimensiones, sino como un tema. Y la promoción de la salud obviamente tiene que ver con todos estos temas, ¿no es cierto? Visto desde el sistema de salud. Entonces tenemos otra categoría, sistema de salud. El sistema de salud puede apuntarle a esto, puede apuntarle a estos otros factores que tienen que ver con el derecho a la salud. Primer planteamiento. Entonces, tengamos, conclusión, una visión integral del derecho a la salud. No lo limitemos al derecho a la atención médica en salud, porque sería un error. No peleamos solo por el derecho a que nos atiendan bien y con calidad y en igualdad de condiciones con otros, sino que nos garanticen las condiciones de llevar una vida sana. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento del derecho a la salud. Pero el derecho a la salud tiene otras características que son importantes de entender en términos, hay derechos que se refieren a poblaciones especiales, por ejemplo el derecho a la salud planteado en términos
de los ciclos de vida de las poblaciones, de los niños, de los jóvenes, adolescentes, de los adultos, de los ancianos, ¿no es cierto? El derecho diferencia y garantiza a cada uno de sus grupos por ciclo de vida, ¿no es cierto? Se garantiza por ciclo de vida. Pero no solo por ciclo de vida, también se garantiza por género. Entonces, según el género, el derecho a la salud tiene unas especificidades de garantías de los derechos a la salud respecto de las mujeres, en términos no solo de la salud sexual y reproductiva, sino de los otros derechos de las mujeres, en términos de para igual trabajo, igual ingreso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con características, las oportunidades de cargos, de empleos, que tienen las mujeres. Entonces, pero también en términos de etnias, el derecho a la salud protege especialmente a las poblaciones originarias, nativas en términos, por ejemplo, de los indígenas, y los protege no solo en términos de todas estas garantías y de la atención en salud occidental, que es generalmente la que nosotros conocemos a través del sistema de salud de cada país, sino en términos de los sistemas propios de salud de los pueblos indígenas, sistemas en términos de sus cosmovisiones de salud y sus prácticas de salud. Por ejemplo, las concepciones tradicionales originarias de la salud, que son absolutamente importantes, cada vez más importantes, porque parten de un posicionamiento frente a temas como, por ejemplo, la madre tierra, la naturaleza, distinto un poco a como lo plantea el sistema de salud occidental, pero que cada vez más en el contexto, la realidad que vivimos, se vuelve relevante, se vuelve sustancial la interpretación del tema. Este quesito está rico, sí. Ok, si hay que comer algo para evitar el hambre. Entonces, preventiva. sí. El derecho. El juguito traía en una mano. Pero no solo en términos étnicos, sino también de otros grupos de población. Por ejemplo, en situación de discapacidad, ¿no? Las poblaciones tienen derechos concretos en función del derecho a la salud. Pero hay otras protecciones, por ejemplo, en situaciones de guerra. El derecho a la salud se garantiza a todo el mundo, indistintamente de quienes contienden en la guerra, se supone. Cosa que no ha pasado en Colombia. Porque aquí ha habido un uso y abuso de la salud en el marco de las estrategias de guerra, especialmente de las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares. Ustedes saben que en el contexto de la guerra y en la historia de la guerra que hemos vivido en Colombia, el derecho a la salud ha sido sistemáticamente violado por el Estado colombiano y por la fuerza pública. Por ejemplo, se ha prohibido el uso de medicamentos en territorios, el acceso a medicamentos de las poblaciones para enfermedades como la dismaniasis, un medicamento se llama glucantime, por ejemplo. O se ha bloqueado el acceso de alimentos a esos territorios. O se ha perseguido al personal de salud que, porque atienden a combatientes de un bando u otro, entonces les persiguen, ¿no es cierto? O, compañeros, ha habido un uso de la salud en las estrategias de guerra, por ejemplo, en la forma de brigadas cívico-militares en los territorios como mecanismo de inteligencia militar, no solo de atención a la población, sino de inteligencia militar en las poblaciones. Así ha sido usado, nosotros hemos estudiado eso muy claramente. Esas son las ambulancias para sus operaciones De acuerdo, militares. para acciones militares, para camuflaje, ¿no es cierto? Pero también ha habido un uso abusivo, violatorio del derecho a la salud. Por ejemplo, los heridos, son historias reales de guerrilleros que pasaron a hospitales, los detuvieron y les metieron chips en el cuerpo para después bombardear una vez regresaban a los campamentos guerrilleros. Entonces,
Eso ha sido una violación sistemática del derecho a la salud en términos de, y hay que referirse a ello porque esa es la realidad que vivimos aún hoy en Colombia, de la guerra, ¿no es cierto?, interna, frente a la cual el derecho a la salud ha sido sistemáticamente violentado. Doctor, la atención médica como instrumento de tortura. También, ¿no es cierto?, en términos de su uso para funciones de extracción de información. Y el médico comprometido, una falta de ética absoluta, ¿no? El médico es comprometido en Sí, así es, también. Entonces, como instrumento de guerra la salud ha sido usado, lo que constituye una violación de favor. Esto de comer y hablar al tiempo no es fácil, compañero. Qué pena. Qué pena. Entonces, el derecho a la salud tiene que ver con todo eso, pero también tengamos en cuenta otros elementos del derecho a la salud. Son los principios, algunos de los cuales voy a enunciar, porque para la actividad política es fundamental. De todos los derechos que aplican el derecho a la salud, principios que son claves. Uno, el derecho a la salud es un derecho universal. O sea, no es para unos y no para otros. Aplica a todos y todas, a todos. A veces eso es un problema. Indistintamente de la condición socioeconómica, de la pertenencia étnica o de género, de las concepciones políticas o religiosas. O sea, es universal, no se puede discriminar, ¿no es cierto?, en función de las condiciones de este tipo de los individuos, de las personas. Otra cosa que debemos tener en cuenta es un derecho de aplicación progresiva. Es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir garantizándolo siempre de mejor, cada vez mejor, en un proceso de mejoría progresiva y de aplicación progresiva, porque pues no hay cómo, ningún Estado puede aplicar el derecho a la salud de golpe y porrazo, tiene que hacerlo a través de políticas, de programas, ¿no es cierto?, de procesos legislativos, de procedimientos, de garantías judiciales, como la tutela. Por ejemplo, nosotros nunca tuvimos, no siempre tuvimos tutela, fue fruto de la Constitución del 91, entonces, pero no se debe hacer aplicación progresiva para ir garantizándolo cada vez más y mejor a las poblaciones, a los ciudadanos. Se orienta también por el principio de no regresividad. O sea, el derecho, ningún derecho, una vez obtenido, se puede echar para atrás por ninguna circunstancia, bajo ninguna aplicación. No, es que estamos en crisis económica, entonces vamos a cortarle el acceso y los presupuestos a la atención en salud. Eso es regresividad y es contrario a los principios del derecho a la salud. Como el principio de irrenunciabilidad. No regresividad, porque eso es una responsabilidad del Estado. Otro principio es el tema de la irrenunciabilidad. Es que la renunciabilidad es una decisión de la persona. Lo otro es del Estado. Responsabilidad del Estado. Y en la segunda, por ejemplo, están los testigos de Jehová que renuncian a recibir donación de sangre. Entonces, ninguna persona. La interpretación más o menos es esta. En función de que se le garanticen otros derechos, debe renunciar al derecho a la salud. No, es que a ustedes le vamos a dar derecho a la educación. Y entonces, como les damos derecho a la educación o la vivienda, entonces no le damos derecho a la atención en salud.
No, uno no puede renunciar al derecho a la salud por ninguna razón. ¿Qué Renunciar. Ahora, el tema de las poblaciones particulares, indígenas o religiosas, que dicen, no me acojo, es una decisión de otro tipo que habría que analizar y uno no puede imponer sobre ellos la obligación de que asuman ciertos aspectos, porque no son todos a los que renuncian del derecho a la salud, porque forma parte de creencias. Entonces, el tema ahí de trato de ello es de una estrategia distinta, es de un proceso de ir logrando un consenso. Un acuerdo. Y doctor, la forma porque da lugar que es garantista. O sea, que el Estado no va a hacer lo que está haciendo ahora, que es que como no tenemos estos rubros, entonces no va a haber para salud, no va a haber para educación, no va a haber para deporte, porque tiene que garantizar. Por eso, aquí está el tema en términos de la no regresividad y de la irrenunciabilidad. Pero igual hay otros elementos y principios que vale la pena tener en cuenta. Es, por ejemplo, el tema de la igualdad. El principio de la igualdad es fundamental. Es no discriminación. Nadie, porque está unido al principio de la universalidad. Universalidad quiere decir aplica a todos. Pero no puede haber una aplicación discriminatoria a todos, digamos. Sí, aplica a todos, pero entonces a uno les da más y A a los otros les da negritos menos, a los gorditos en más, a los calidad de viejitos. XY, o se le accede a unas garantías del derecho y se les niega otras. ¿Sí? El otro principio es un principio de equidad que tiene que ver con el tema de no todos tenemos las mismas necesidades, hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Entonces, en materia de equidad social, el derecho debe aplicarse en el sentido, depende cómo lo interpretemos, pero hay una interpretación en salud que vale la pena decir. En función de equidad en salud, debe haber igualdad de oportunidades de acceder a las garantías relacionadas con el derecho a la salud. Por ejemplo, estas, igualdad de oportunidades, pero, por ejemplo, de acceso. Pero no solo es una igualdad de oportunidades de acceso. Voy a poner un ejemplo. Una igualdad de oportunidad de acceso es, todos deberíamos tener resuelto el tema económico. Nadie podría ser excluido porque es rico o porque es pobre. No. Para eso se crea un sistema que, por ejemplo, dice, hay un seguro que nos cobija a todos, en el caso de que hayan seguros como la seguridad social, ¿no es cierto? Pero, y si usted no puede cotizar en el marco de las solidaridades que establece el esquema, hay distintos esquemas de seguridad social, usted, sin embargo, está incluido a pesar de que no tenga capacidad de pago. Entonces ahí habría un trato igual. No es real eso en Colombia, porque aquí hay discriminación. Ahora vamos a analizar el sistema de salud más tarde. Y hay otros que están totalmente excluidos. Y otros excluidos. Entonces, el tema de la igualdad por factores económicos es clave, pero también, por ejemplo, por condiciones geográficas. Hay poblaciones que viven más lejos del centro, dispersos, más lejos. Entonces debe haber los mecanismos que abatan las barreras geográficas para acceder a las garantías del derecho, por ejemplo, en la atención médica. ¿No es cierto? Eso, pongo esos dos ejemplos para significar que estoy refiriéndome en términos de la igualdad de oportunidades que se postula en el marco de la accesibilidad a las garantías que tienen que ver con la salud. Pero también hay otra dimensión de la equidad, además de la igualdad de oportunidad de acceso a un tema, que es el tema de la igualdad en términos de la utilización de los servicios de salud o de los servicios sociales relacionados con la salud. Quiere decir que si yo tengo una necesidad para usar un servicio, por ejemplo, de atención médica, esa necesidad debe materializarse en las proporciones de la necesidad que yo tengo. Si yo tengo más necesidad que tú, el Estado no puede decir, no, es que a todos les vamos a dar lo mismo. No, a mí me da más porque yo tengo más necesidad y no me da más porque yo tengo más plata. ¿De acuerdo?
Entonces, la equidad se mide en esos términos. El criterio es ese fundamental, de la necesidad, la respuesta en función de la necesidad. Es un principio de justicia, como lo plantea de algún modo el marxismo, ¿no es cierto? Desde Marx, en un texto que se llama Crítica al programa de Gotha, en Alemania, en un debate frente a los socialdemócratas alemanes, Marx planteó que la nueva sociedad, en donde la justicia debería materializarse, había un principio que debería de seguirse. Es de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Porque claro, estas garantías no vienen del aire. Para poder tener las garantías, cada uno de nosotros debe aportar proporcionalmente a su riqueza o sus ingresos o lo que aporte, ¿no es cierto? Pero igual debe recibir según su necesidad. Si yo aporto poco, no importa que reciba más que tú, que aportas más que yo, es que mi necesidad en este momento es mayor que la tuya, por tanto ahí no me deben discriminar en contra, ¿de acuerdo? Ese es el principio fundamental que está en juego. Ese es el concepto de justicia marxista. Sí, no, no es marxista, eso se convirtió ya en un criterio de justicia generalizado, es el que se aplica en términos generalizados, ¿no es cierto? En una sociedad que pretenda la justicia social en función de la distribución de la riqueza. Es que cuando hablamos de programas y de políticas públicas sociales, de salud, etcétera, estamos hablando de eso, compañeros, no estamos hablando, por eso cuando, por ejemplo, el programa, la pasada campaña presidencial decíamos, debe haber acceso universal a la educación sin discriminación de la gente por su condición económica o social, para lo cual vamos a construir universidades públicas, ampliar la cobertura en términos del acceso a la educación pública, eso es lo que estamos significando, ¿no es cierto? Ese es el contenido. Y lo mismo decíamos, vamos a construir un sistema de salud distinto, que no solo afilie, sino que dé garantías de acceso real a la atención en salud según la necesidad de cada cual. Es el principio que estamos aplicando, no estamos aplicando otro. Ahora, claro, en una sociedad capitalista, la interpretación de la clase dominante de esos principios es distinta, como lo vamos a ver en el caso del Sistema General de Seguridad Social en salud. ¿No es cierto? Eso son principios, entre otros, que son fundamentales, que aplican a todos los derechos económicos, sociales y culturales. Sí, todos esos principios son guías de la acción, ¿no es cierto?, de cómo nosotros enfrentamos la batalla. Ahora voy a hablar de un último tema, porque el tiempo aquí es tiempo complicado, que es el de las obligaciones del Estado en función del derecho a la salud. Hay obligaciones. Si el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, alguien lo tiene que materializar. O sea, no es un derecho privado, es un derecho humano fundamental, público, que está en función del bienestar común, del bienestar general, no depende del mercado, su materialización, ¿no es cierto? Entonces, opuesto a la idea de que la salud debe ser garantizada por el mercado, en las reglas de juego del mercado está la idea de que como derecho humano fundamental, la salud es una obligación pública del Estado, desde el Estado. Y tiene tres funciones, tres obligaciones básicas que deberemos tener idea de ellas. La primera es la obligación de respetar. La segunda es la obligación de proteger. La tercera es la obligación de garantizar. Respetar significa que el Estado, los gobiernos, no pueden hacer daño, violar el derecho a los derechos sociales fundamentales, entre ellos el de los demás. O sea, cuando yo decía la fuerza pública violó el derecho a la salud porque impidió el acceso de medicamentos a las comunidades, de alimentos, etc., estoy diciendo irrespetó
una obligación fundamental que tiene el Estado. El Estado con sus acciones, con sus políticas, debe respetar el derecho a la salud de todos y de todas, ¿de acuerdo? El Estado no puede violar, él per se no puede, no puede. Eso es ya una violación y hay que hacer acciones. Segundo elemento, el Estado tiene la obligación de proteger frente a quienes, frente a terceros que violan el derecho a la salud. ¿Quiénes son los terceros que violan el derecho a la salud? Cualquiera, desde un individuo hasta una empresa, hasta una transnacional. De modo que cuando las transnacionales, por ejemplo, de las mineras, vienen a Colombia a destruir los sitios, el agua, etcétera, la naturaleza, y destruyen las posibilidades de subsistencia de esas comunidades, pero no solo de esas, sino de más allá de ellas. Veamos el caso del carbón en La Guajira, que destruyen la naturaleza con los socavones, tú que eres guajira como yo, que genera la extracción de ese combustible fósil denominado carbón. Las transnacionales están secando las aguas del río Ranchería, destruyendo los bosques, contaminando el medio ambiente. Además contaminando. Y si secan el agua y destruyen los bosques, el ciclo del agua se altera. Como consecuencia de esa alteración, la humedad y la evaporación del agua se pierde y la circulación, ¿no es cierto?, del aire conteniendo partículas de agua para que se produzca la lluvia, se altera. Eso generó las sequías en la Guajira, tremendas sequías, ¿no es Y la cierto? subsecuente muerte de los... Por tanto, entonces tenemos eso que es un tema fundamental. Entonces el Estado tiene que proteger la salud de la población. Aquí en Bogotá, analicemos el tema de las empresas que contaminan el aire, las industrias y todo, o que contaminan el río Bogotá, ¿no es cierto? Las curtiembres. O las curtiembres, así sean negocios pequeños, también tienen un impacto negativo en el daño que se produce por interés particular frente al interés general. Pero también podemos analizar el transporte público de la ciudad. Es un transporte que produce, no solo aporta a la contaminación ambiental y al calentamiento global con el CO2, ¿no es cierto? El CO2 que ayuda al calentamiento global, sino que además las partículas del diésel con el que se mueve la máquina de Transmilenio, esas partículas de diésel producen infecciones respiratorias, aumentan los niveles de infecciones respiratorias en niños, adultos mayores en la ciudad y las muertes, las enfermedades y muertes, pero también el cáncer, ¿no es cierto? Porque esas partículas generan cáncer. De modo que tenemos un sistema público. La lluvia hace el ácido sulfúrico, el CO2. También. Entonces, sí, tenemos un sistema de transporte en manos privadas, porque los operadores son privados que se fijan más en su ganancia, en hacer negocios, no solo con la operación de la máquina, sino con el negocio de los buses, ¿no es cierto?, que tiene consecuencias. Y esas consecuencias son consecuencias que habría que mirar desde la lógica del derecho a la salud en términos de la protección de las personas. Y eso implica que el Estado actúe, pero el Estado, los gobiernos, pues como no son neutrales, imparciales, sino que están cruzados por los intereses de clase de quienes están en el Estado, pues actúan en beneficio propio particular más que en beneficio general y beneficio común. Vamos, dos obligaciones que nuestro Estado no cumple. Comparto el pudín, compañero, con quien quiera. Es suyo, su merced. Y el pudín es costeño. ¿Quién es costeño aquí? A ver. Barranquillero. El pudín. Ya, sí. Tercera obligación del Estado, garantizar. ¿Qué quiere decir garantizar? Quiere decir poner en práctica todas las políticas, todas las medidas de cualquier tipo, programas, garantizar los medios para que el derecho a la salud se materialice para cada uno de nosotros. Crear las políticas de salud, de cobertura universal, los programas como el que se puso en práctica con Petro y que yo inicié en la Secretaría de Salud con Salud Azogar, que fue territorio
territorios saludables, Crear las ¿no es condiciones. cierto? Crear eso, crear condiciones de vida adecuadas en términos de estas garantías todas, ¿no es cierto? Vivienda, agua potable, saneamiento, alimentos, etcétera, para garantizar la salud. Esas son las garantías que el Estado debe dar, lo cual no es fácil, es una pelea de clases profunda de nuestra sociedad, porque lo que hay ahí es un choque de intereses, ¿no es cierto?, entre los que quieren el beneficio particular por encima del interés general en términos de el manejo de la riqueza del país, de la producción, etcétera, etcétera, el bienestar de la población. Entonces, esos son los tres elementos centrales de obligaciones del Estado que quería mostrarles, porque tiene que ver con el derecho a la salud en términos concretos del sistema que tenemos. Ahora, ustedes pueden hacer seguimiento de esto, las comunidades, porque se ha planteado mecanismos para, dejémoslo ahí, mecanismos para el goce efectivo del derecho a la salud, de seguimiento y vigilancia del goce efectivo en distintas vías, que es bueno que lo tengamos en cuenta, del derecho a la salud. Hay mecanismos, por ejemplo, de índole judicial, ¿no es cierto? Judicial. Tales como, por ejemplo, acudir a la Corte Constitucional para que la Corte revise si se está garantizando el goce efectivo o no del derecho a la salud. Aquí, grupos de la población han acudido a la Corte. Por ejemplo, la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia la Corte recogió un montón de tutelas puestas por los desplazados y emitió una sentencia que declaró un estado de cosas inconstitucional frente al goce efectivo del derecho a la salud de la población en situación de desplazamiento forzado. Esa sentencia obliga ahí debe estar el compañero Jorge Rojas, que estando en CODES es donde trabajó Jorge en algún momento, pues ellos revisaron todo ese tema. Yo pensé un poco, no estaba Jorge ya, con otros trabajé un poco el tema. Pero ese es un mecanismo de acción judicial al que puede recurrir un pueblo. Por ejemplo, yo estoy ahora trabajando en la región de la Macarena con las comunidades campesinas en el área rural. Y yo le he dicho a la gobernadora del Meta en una reunión que hubo allá en un ETC, en un espacio territorial donde los guerrilleros están concentrados, y en una reunión con campesinos, aquí hay un estado de cosas inconstitucionales. La comunidad podría proceder a denunciar ese estado de cosas. ¿Por qué lo hay? Porque no hay puestos de salud, no hay centros de salud, no hay médicos, no hay promotores de salud, no hay ninguna garantía de la atención de esas comunidades en sus propios territorios. Están desmanteladas. Es como si no hubiese Estado que garantizara el derecho a la salud. Entonces, eso puede acudir la gente y usar los derechos de judicia